vamos a ver ahora es lo que es la unidad 6, que es derivada de funciones reales, particularmente que es lo que vemos nosotros. Y vamos a comenzar viendo lo que es la recta tangente y después vamos a entrar a lo que es la derivada de una función en un punto. Y así sucesivamente vamos a ir viendo las distintas definiciones que necesitamos. ¿Sí? Entonces veamos lo nuestro. A ver, arranquemos con lo que sería la recta tangente. Fíjense ustedes, están viendo la pantallita, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, fíjense que nosotros acá tenemos en esta consigna, la recta tangente, fíjense que nosotros tenemos acá un tramo de una función f representado gráficamente y lo están viendo ahí en azul. Después están viendo dos puntos que pertenecen a esa gráfica, los puntos P y los puntos Q, y fíjense que esos puntos, el punto P tiene coordenadas, una abscisa x0 y una ordenada f de x0, mientras que el punto Q tiene una abscisa x1 y una ordenada f de x1. Esos dos puntos pertenecen a la gráfica de la función, y además, fíjense ustedes que por esos dos puntos se ha trazado una recta. Esta recta que está acá en rojo, esa recta es una recta secante. Es una recta secante porque está trazada a través de dos puntos de la gráfica de una función. ¿Sí? Esa recta secante, eh, fíjense que ustedes que esa recta secante tiene una pendiente. Y la pendiente de una recta, ustedes recuerden que siempre está referenciada en la inclinación respecto de quién, del eje horizontal. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos, nosotros tenemos que la pendiente de la recta secante, ¿cuál es la recta secante? Es la recta PQ, la recta secante PQ, esta que está acá en rojo. ¿Sí? Esa pendiente, la pendiente de esa recta, la vamos a calcular como f de x1 menos f de x0, que es la variación en el eje vertical, dividida en la variación en el eje horizontal, que sería quién en este caso, sería delta de x. ¿Y quién es delta de x? Delta de x es x1 menos x0, es este segmento que yo he pintado en celeste. Y a la variación en el eje vertical le estoy llamando la variación de la ordenada. En este caso, la variación de la ordenada sería f de x1 menos f de x0, que está acá también marcada con celeste. Ese cociente de variaciones, de variación de la ordenada dividido en la variación de la abscisa, es lo que nos da lo que tenemos acá, la pendiente de la recta secante, la pendiente de la recta PQ. Fíjense que si ahora nosotros, de la gráfica, ¿qué es lo que observamos de la gráfica? De la gráfica estamos observando de que x1 es igual a ¿quién? A x0 más delta de x. ¿Sí? Eso lo estamos viendo acá de la gráfica, de la figura 1. Entonces, a la expresión anterior, nosotros la podríamos escribir como lo que dice acá en la expresión 1. ¿Sí? Así como está representado acá en esta expresión, nosotros podríamos escribir diciendo que la pendiente de la recta secante es f de x0 más delta de x menos f de x0, todo eso sobre delta de x. Entonces ahí nosotros tenemos la pendiente de la recta secante. Recuerden que esa recta secante es la recta que pasa por los puntos P y Q, siendo los puntos P y Q dos puntos que pertenecen a la gráfica de la función f. ¿Sí? Ahora consideremos lo siguiente. Consideremos que el punto P es un punto fijo.
y que el punto Q es un punto móvil, es decir, que se puede desplazar por toda la traza de la función f, es decir, por toda esta trayectoria que está en azul. Fíjense que si nosotros comenzamos, consideremos primero esta posición del punto Q. La recta secante tendrá esta posición. Si luego consideramos que el punto Q está en esta posición, la recta secante será esta. Si luego consideramos que el punto Q se encuentra en esta posición, la recta secante será esta otra. Es decir, a medida de que Q va cambiando su posición, nosotros vemos y observamos que la recta secante también va cambiando. Y consecuentemente, ¿qué cambia de la recta secante? ¿Qué parámetro relevante está cambiando? La pendiente. La, Pendiente. la pendiente de la recta secante. Fíjense ustedes que para cada posición de Q, la recta secante tiene una determinada dirección. ¿Y esa dirección qué indica? Indica la pendiente. ¿La pendiente de quién? De la recta secante. ¿Qué recta secante? La recta que pasa por los puntos P y Q. ¿Sí? Entonces, siendo P y Q, y soy reiterativo para que esto se lo tenga bien presente, que P y Q son dos puntos que pertenecen a la gráfica de la función. Entonces, fíjense ustedes que va a llegar un momento en que Q va a estar prácticamente superpuesto con el punto P. Es decir, que en esa posición límite, delta de X, ¿a qué valor se aproxima el delta de X? Cero. Aquí Se, cero. se va a aproximar a cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, lo que nosotros teníamos, la recta que está pasando por P y Q, que es una recta secante, y sabiendo de que el punto Q se aproxima tanto como se quiera y se pueda hacia la posición de P, y en un momento dado el punto Q está superpuesto con el punto P, la recta secante pasa a ser ahora otro tipo de recta. ¿Qué tipo de recta pasa a ser, chicos? Pasa a Tangente. ser Tangente. la recta secante pasa a ser la recta tangente. ¿Tangente a quién? A la gráfica de F. ¿Por dónde? Por el punto P, siendo P un punto de coordenadas x0, f de x0. Entonces, esa situación, fíjense ustedes, esa situación nos permite decir que, fíjense ustedes lo siguiente, que puede suceder, puede suceder que en esta expresión, en la expresión 1, cuando delta de x tiende a cero, puede ser que la recta tangente sea como, sea una recta vertical, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que la pendiente de la recta tangente estará dada por el límite de ¿quién? Por el límite de la pendiente de la recta secante. ¿Para qué condición? Para cuando delta de x tiende a qué valor? Tiende al valor cero, ¿sí? Entonces, el límite de la pendiente de la recta secante, cuando delta de x tiende a cero, ¿qué es lo que representa? Representa la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Porque hemos dicho que cuando delta de x es prácticamente cero, la pendiente de la recta secante es ¿quién? Es la pendiente de la recta tangente, porque la recta secante pasa a ser la recta tangente. Y fíjense ustedes que puede suceder que en esta expresión 1, si nosotros le calculamos el límite cuando delta de x tiende a cero, el límite puede existir. Si el límite existe, ¿qué te está diciendo? Y bueno, que te está dando un valor, un número real. Ese número real, ¿qué representa? Representa la pendiente de la recta tangente. Pero ¿qué pasaría si ese límite te da infinito? Si te da infinito, te está diciendo que el límite, ¿qué le pasa? ¿Existe o no existe? No existe. No. No existe, pero vale infinito. Y si vale infinito, nosotros podemos decir que la recta tangente, ¿qué pendiente tiene?
Tiene una pendiente infinita, o sea, es una recta ¿de qué tipo? Vertical. Vertical. Entonces, cuando suceda eso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Esta expresión 1, cuando delta de x tiende a 0, el límite de la posición de la pendiente de la recta secante me permite definir algo. Ese algo es lo siguiente. Fíjense, vamos a tener acá una definición. Sea f una función continua en un punto x0, definida en algún intervalo abierto y que contiene a x0. La recta tangente a la gráfica de la función en el punto P de coordenadas x0, f de x0 es, dice, un apartado A es la recta que pasa por P cuya pendiente vale esta expresión. Fíjate que es la 1, nada más que ¿qué se le ha calculado? Se le ha calculado el límite cuando delta de x tiende a 0. Y dice que es la pendiente de la recta tangente en la medida de que este límite exista, dice, ¿no es cierto? O en el apartado B dice, es una recta vertical de ecuación x igual a x0 si el límite de esta expresión es infinito, es decir, que no existe el límite. Gráficamente, ¿cómo sería esta situación? Para el caso del apartado A, el límite existe, entonces sería la gráfica de la figura 3. En el caso del apartado B, para cuando el límite no existe, entonces, y el límite toma el valor infinito, entonces sería la situación de la figura 4. Entonces, porque fíjense ustedes, un límite puede no existir cuando te da un valor no finito. ¿Y cuándo más puede no existir el límite de una función? Cuando te da un valor infinito. Precisamente, por eso estoy diciendo, si el límite te da Por un izquierda y por valor, derecha eran distintos. eso, si el límite de una función te da un valor no finito, entonces decimos que el límite no existe. Igualmente, si los límites laterales de una función o existen o son diferentes, decimos que el límite de la función en el punto en cuestión tampoco existe, pero hay una diferencia con esta situación. Esta situación en donde el límite no existe, pero toma un valor infinito, ¿qué es lo que indica? Indica que la pendiente de la recta tangente es como, es infinito. ¿Y qué quiere decir una recta de pendiente infinito? Que es una recta vertical. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, acá tengamos siempre presente, chicos, siempre presente de ahora en más y más que nunca, el contexto analítico y geométrico. Ese peloteo hay que tenerlo bien presente y entenderlo de manera acabada, ¿sí? Es muy importante. De la misma manera podemos definir lo que sería la recta normal y vamos a decir que una recta normal a la gráfica de una función en un punto dado de la función será una recta que es perpendicular a la recta tangente en ese punto. Por ejemplo, si yo tomara la gráfica de la figura 3, ¿cuál sería una recta normal? Sería una recta que pase por el punto P. Esta sería una recta normal y que sea ¿cómo? Y que sea perpendicular a la recta tangente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto de recta normal. Entonces, para determinar la recta normal a una gráfica por un punto de la misma, entonces yo necesito previamente obtener ¿qué cosa? Y la recta tangente en ese punto. Y luego, la recta normal, ¿cómo será? ¿O quién será? Será la recta que es perpendicular a la recta tangente. ¿Sí? Recordemos que dos rectas son perpendiculares porque entre ellas se forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. De 90 grados. ¿Sí? Entonces, fíjense chicos, esta definición que tenemos acá, la que está dada por la expresión 2, ¿qué es lo que nos está dando?
Nos está dando la pendiente ¿de quién? De una recta tangente. La pendiente de una recta tangente. Si te da un número finito, es decir, si el límite existe, será el caso de la figura 3. En cambio, si el límite es un valor infinito, es decir, el límite no existe, será el caso ¿de quién? De la figura 4. Es decir, vas a tener una recta tangente de pendiente infinita, una recta tangente vertical. ¿Sí? Es importante eso, tenerlo bien entendido. Veamos un ejemplo. Dice, hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 1, 2. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser esta cosa? ¿Qué es lo que tendremos que hacer acá? Hallar la gráfica. Primero el No. dominio de la función. Bueno, nosotros sabemos que esta función es una función polinómica, por lo tanto, ¿el dominio cuál es? Es Los todos reales. los reales. Es una polinómica de grado 3, o sea que su gráfica, ¿qué es? ¿Qué sería su gráfica? Cúbica. Una parábola cúbica. ¿Sí? Es Profe, una parábola. podemos usar la ecuación de recta tangente y hacemos tender el alfa de x en el punto 1 o el punto 2. No, porque fíjense ustedes, lo que nosotros acabamos de ver es recta tangente, pero lo que hemos determinado recién era ¿qué cosa? La pendiente de la recta tangente, y la pendiente de la recta tangente la estamos determinando con esta expresión, con la expresión 2. Entonces, en el ejemplo, ¿a vos qué te pide? Hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f. Lo que observamos es, en este enunciado, que el punto P, ¿qué coordenadas tiene el punto P? Esta es la coordenada x0, y esta ¿quién es la coordenada? Es la coordenada y0, que es ¿quién? Es f de x0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para nuestro caso, x0, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Sí? x0 vale 1. Y ahora, ¿cómo calculo la pendiente de la recta tangente? ¿Cómo Aplicando el calculo? límite. Aplicando, ¿cuál expresión de la que acabamos de ver? La expresión 2. La expresión 2. Entonces la apliquemos. Entonces digamos nosotros que nuestra pendiente será el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Y de quién? Dice de f de x0 más delta de x menos f de x0, y todo esto sobre delta de x. Bien, entonces fíjate, ¿quién es nuestro x0? Ya lo tenemos determinado. ¿Quién es? Es 1. Entonces nosotros vamos a decir, esto es el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De f de 1 más delta de x menos f de 1 sobre delta de x. Ahora, fíjate, ¿cómo calculo f de 1? F de 1, el valor 1 lo sustituyo en la variable x de la función. O sea, ¿esto qué es? Esto es 1 al cubo más ¿cuánto? Más 1, no es más 2. ¿Y cuánto me da esto? Esto me da 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Por otro lado, eso ya lo sabíamos, porque acá te está diciendo, mira, f de 1 vale 2. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo sigue esto? Y bueno, la expresión que yo tengo acá, f de 1 más delta de x, ¿dónde lo tengo que reemplazar? En x. X. La tengo que reemplazar en la expresión de la función. O sea que yo voy a poner, en vez de poner x al cubo, voy a poner 1 más delta de x, esto es elevado al cubo, más 1. Acabo de escribir esta expresión, acá. Esto es lo que acabo de escribir acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué me está faltando? Menos, dice. Menos 2. Menos f de 1. ¿Quién es f de 1? Es 2. Yo lo voy a poner acá en celeste. Esto es celeste y ahí está celeste. ¿Sí? ¿Sobre cuánto? Sobre delta de x. ¿Sí? ¿Puede volver a Hasta ahí. explicar lo de sobre lo que subrayó en amarillo?
Perdón. ¿Puede volver a explicar lo que subrayó en amarillo? Sí, fíjate que a vos te dice f de 1 más delta de x. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Te está diciendo qué valor toma la función cuando x vale 1 más delta de x. Entonces, ¿yo dónde reemplazo el 1 más delta de x? En la expresión de la función, o sea, en esta expresión. Donde aparezca x, yo voy a poner 1 más delta de x. Es lo mismo que hice acá con f de 1. Donde aparecía x, lo reemplacé por el 1. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, eso gracias. es lo que se hace. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y bueno, tenemos que desarrollar ese numerador. Fíjate que si nosotros lo desarrollamos, yo tengo, bueno, 1 menos 2, ya sabemos que eso es menos 1, ¿no es cierto? Pero acá tengo el cubo de un binomio. ¿Cómo se resuelve el cubo de un binomio? Es el cubo del primero más el triple producto del primero por el segundo, del primero al cuadrado por el segundo, ¿no es cierto? O sea, que ¿cuánto me da eso? Me da 3 veces delta de x más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. O sea que me da 3 veces delta de x al cuadrado. Y más el cubo del segundo, que sería delta de x al cubo. Y fíjate, ahora dice más 1 menos 2. Eso es menos 1, ¿verdad? Y todo esto sobre delta de x. ¿Qué podemos hacer acá? Y bueno, mira, este 1 con este menos 1, ya son historia. ¿Sí? Y a la vez, ¿qué podría hacer en ese numerador? ¿Podría sacar factor común algo? Sí, Sí, factor común, delta de x. delta de x en el numerador. En el numerador podemos sacar a delta de x como factor común. Y fíjate, factor común, ¿y qué te va a quedar? Te va a quedar 3 más 3 delta de x y más delta de x al cuadrado. Y todo eso sobre delta de x. ¿Qué podemos hacer ahora? Y bueno, mira, simplificamos delta de x con delta de x. ¿Y qué te ha quedado? Te ha quedado que este es el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De 3 más 3 delta de x y más delta de x al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué puse el corchete? Y porque el límite está aplicado a toda la expresión. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo pongo el corchete, ¿qué se interpreta? El límite es solamente en 3. Exactamente, entonces no hay que cometer ese error. ¿Sí? Hay que estar atento y no cometer ese error. Bueno, ahora resolvamos el límite y fíjate qué me queda. Y me queda que esto es 3 más 3 por 0 más 0 al cuadrado. 3 por 0 es 0, 0 al cuadrado es 0, o sea que esto me da ¿cuánto? Me da 3. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? La pendiente de la recta tangente vale ¿cuánto? Vale 3. O sea, ¿existe el límite de esta función? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí, Sí. y vale 3. Sí, señor, el límite existe y vale 3. ¿Por qué? Porque el resultado del límite es un número finito y por la definición intuitiva del límite me dice que existe el límite. ¿Sí? Nosotros, ¿qué vamos a tener con esta expresión? Con esta que yo la voy a remarcar. Con esta expresión, nosotros, ¿qué estamos determinando con esta expresión? Con esta expresión nosotros estamos determinando, ¿qué cosa? La pendiente de la recta, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, ¿por dónde? Por un punto P de coordenadas x0, f de x0, o x0, y0, como lo que tenemos acá en la figura 3. ¿Eh? Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, fíjense que nosotros
por ahora no hablamos de derivada, no hablamos de nada. Hemos comenzado hablando de la recta tangente a la gráfica de una función y por un punto de la gráfica de una función. Veamos ahora lo que es la derivada de una función en un punto. La derivada de una función en un punto. Entonces, lo dicho anteriormente a nosotros nos permite hablar y definir ahora de lo que sería la derivada de una función en un punto. Y veamos lo que sería esa definición. Dice, se llama derivada de una función y igual a f de x en el punto x igual a x0 y se denota por f' de x0, esto es importante, se denota por esta expresión, al siguiente límite, si existe, dice f' de x0 es igual al límite cuando x tiende a x0, ¿de quién? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Esto qué es lo que está definiendo? La derivada de una función en un punto. Y lo estamos definiendo mediante la expresión 3. Fíjate lo que dice además la definición. O bien, si nosotros ponemos que x es igual a x0 más delta de x, vamos a obtener la expresión 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo de la expresión 4? ¿A quién se parece? Fíjate. ¿No se parece a la expresión 2? La expresión 4, no, fíjate, esta es la expresión 2. Ahora vamos por la expresión 4. ¿No son iguales? Fíjate, esa es la 2 y esta es la 4. ¿No son iguales? Sí, Un poco. son iguales. Son iguales. ¿Y qué quiere decir entonces el hecho de que las expresiones sean iguales? Quiere decir que la derivada de una función en un punto es ¿qué cosa? Es La recta la... La tangente. pendiente. Pendiente de la Es ¿Pendiente recta de la tangente. recta tangente? Exactamente. Entonces, lo que quiere decir es que si se produce esta, por ejemplo, la expresión 2 tiene la misma forma que la expresión 4, y nosotros a la expresión 4 estamos diciendo que es la derivada de una función en un punto, vemos que analíticamente esas expresiones son muy, pero muy similares, semejantes, hasta podríamos decir son gemelas. Eso nos permite a nosotros hacer una interpretación geométrica diciendo de que la derivada de una función en un punto, x0, representa la pendiente de la recta tangente, m sub t le escribimos, a la gráfica de f por dicho punto. Es decir, que la pendiente de la recta tangente es igual ¿a quién? A la derivada de la función en el punto x0. ¿Qué es lo que estamos definiendo nosotros? ¿Qué estamos definiendo? La derivada de una función en un punto. Entonces acá ya tenemos un contexto geométrico o una interpretación geométrica de lo que es la derivada de una función en un punto. Y tengamos presente lo siguiente, no es la recta tangente, es la pendiente de la recta tangente. Acordate que las rectas tienen parámetros relevantes. Entre eso, uno de los parámetros relevantes es su pendiente. En este caso, esta recta a la que nosotros nos referimos es una recta tangente a la gráfica de f por un punto P. Su pendiente dice que está dado como ¿quién? Como la derivada de la función, ¿en dónde? En la abscisa x sub 0. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces es importante tener presente esto. Cuando en algún momento se le haga una consulta, ¿cuál es la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto? Y ustedes, ¿qué van a dar como respuesta? ¿Qué es? La Que pendiente de la recta tangente. es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Es la pendiente. No es la recta tangente, es la pendiente. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense ustedes cómo podemos trabajar con esto. Bueno, tenemos una función, es una función también polinómica de grado 2. Determine si existe f' de 2, o sea, la derivada de la función ¿en dónde? En 2. O sea, ¿cuál de las expresiones podemos usar nosotros para calcular esa derivada de una función en un punto?
Y bueno, nosotros podríamos usar la 4, que ya la hemos usado en el ejemplo anterior, pero le hemos llamado la expresión 2. O también podríamos usar el formato de la expresión 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer una pequeña variante, usemos lo que sería la expresión 3. ¿Sí? Entonces, nosotros hagamos lo siguiente. Acá digamos, a ver, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuánto vale nuestro x0? ¿Cuánto vale? 2. 2. Entonces, ¿qué es lo que nos solicitan? Nos solicitan f' de x0. Esto es lo que nos están diciendo. ¿Cuánto vale? Y en este caso, para nosotros, el f' de x0 es ¿quién? F' de 2. Esto es lo que nos están pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos están pidiendo. Bien. Entonces, nosotros vamos a hacer uso, vamos a aplicar la expresión 3. Recuerden que podríamos también aplicar, ¿cuál expresión? La expresión 4. La 4 la podríamos aplicar tranquilamente, pero como ya la hemos aplicado en el ejemplo anterior, ahora apliquemos acá esta otra, para que ustedes vean que también funca. Entonces, fíjate, ¿cómo va a quedar lo nuestro? Lo nuestro va a quedar f' en 2 es igual al límite cuando x tiende a x0. ¿Quién es x0? Es 2. ¿Y quién es nuestra f de x? Es esta expresión que está acá. Esta es f de x. ¿Y la tenemos que poner tal cual? Sí, la pongamos tal cual porque eso es lo que dice acá la receta. Entonces vamos, x cuadrado menos 4. No sé por qué esta cosa anda media loca. A ver, vamos a sacar esta cosa que está acá. Ahí está, ahora sí. Ahora me va a dejar de macaña. Ahí está. Entonces vamos acá. Acá dice x al cuadrado menos 4. Eso es f de x. Menos f de x0. ¿Cuánto vale para nosotros f de x0? Es decir, f de 2. Cero. Y vale 2 al cuadrado menos 4. Y esto es 0. O sea, lo voy a colocar simplemente para que quede ahí que estamos aplicando la expresión. Y todo esto dividido en x menos x0, dice. Sería en x menos 2, ¿verdad? O sea que esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual al límite cuando x tiende a 2. ¿De quién? De x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Fíjate, si x tiende a 2, ahí estamos viendo que tenemos un 0 sobre 0, ¿no es cierto? Una forma indeterminada. ¿Cómo rompemos esa forma indeterminada, chicos? ¿Qué podemos hacer? Diferencia de cuadrado. Diferencia al cuadrado. Podemos aplicar en el numerador una diferencia de cuadrado y con eso es muy, pero muy probable que vamos a dar respuesta a la situación. X menos 2, X más 2, ¿sobre cuánto? Sobre X menos 2. Y estamos viendo que acá podemos simplificar el término que dice X menos 2. Entonces, encerramos entre paréntesis y ahora simplificamos. Al simplificar, ustedes ven que te ha quedado la expresión que dice que esto es el límite cuando X tiende a 2, ¿de quién? De X más 2. Y ahora lo resolvemos, y esto es 2 más 2, o sea que es 4. Por lo tanto, el límite existe, y nos dice que f' de 2 vale ¿cuánto? Vale 4. ¿Qué sería f' de 2? Es la derivada de la función en 2. La derivada de la función en 2. ¿Y cuánto vale? Vale 4. Si te preguntáramos adicionalmente, ¿y cuál es la interpretación geométrica de su resultado? ¿Cuál sería la respuesta? La pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente vale 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, fíjense ustedes que acá nosotros, para responder a lo que nos estaban pidiendo, hemos hecho uso de ¿qué cosa? Y de la expresión 3, acá de la definición. ¿Podíamos haber usado la 4? Sí.
Eso yo lo dejo para ustedes como tarea para la casa, como para que pues, si sacan las dudas de que efectivamente las expresiones 3 y 4 son correspondientes. ¿Y vas a llegar al resultado? Sí, al mismo resultado. Entonces eso tomélo como una tarea de entrenamiento para la casa. Veamos lo que serían los incrementos. Dice, el numerador de la expresión 4, ¿cuál es la expresión 4? Esta que está acá. ¿Cuál es el numerador? F de x0 más delta de x menos f de x0, dice. El numerador que representa el incremento de la función, ¿qué es esto, chicos? Esto es el incremento de la función. Se escribe delta, una delta mayúscula es incremento de la función, entonces delta de f. Al pasar x0 de x a x0 más delta de x, es decir, teniendo en cuenta esta gráfica, ¿sí? Todo se refiere a la gráfica que está acá en la figura 4, dice, cuando x0 pasa a x, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos ahí un incremento en la función. ¿Quién es ese incremento? Este delta de i, ahí acabo de yo llamarlo delta de f. Es exactamente lo mismo. ¿Y cómo está dado ese delta de i que es igual al delta de f? Está dado como el f de x menos ¿cuánto? Menos el f de x0. ¿Sí? Y luego, ¿qué estás viendo acá? Que delta de x es igual a ¿cuánto? A x menos x0. Menos x sub 0. menos x sub 0. Si escribís que x es igual a x0 más delta de x, entonces esta expresión, vos vas a tener que la delta de i igual a la delta de f, ¿cómo va a quedar escrita? Va a quedar escrita como f de x0 más delta de x menos f de x0, como lo está manejando acá. Mira, como lo está manejando acá. ¿Sí? Como lo está manejando acá y como ya lo ha manejado en esta expresión, en la 4. ¿Sí? Siempre se están refiriendo a este desarrollo teórico que yo se los dejo a ustedes acá en esta hojita de OneNote. Después dice, y se lee delta de f. Este triangulito con la f, que es, acordate, el triangulito es una... Variación. Exactamente, representa una variación, es una letra griega, ya me olvidé cuál es. Delta. Delta mayúscula, y representa una variación. ¿Sí? Ustedes en física lo pueden haber usado como, por ejemplo, cuando representan los intervalos de tiempo, ponen un delta de t, esa es la variación de tiempo o variación de tiempo. Entonces, y se lee delta de f. Análogamente, el incremento en x, que nosotros lo vamos a escribir como delta de x, es lo que acabamos de escribir hace rato acá, lo decía x menos x0, ¿sí? Con lo que la derivada de la función, ¿cómo la podés escribir? Y la podés escribir como el incremento de la función sobre el incremento de la variable x, el límite cuando delta de x tiende a 0. Fíjate que a este cociente, al cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable independiente se lo llama cociente incremental. ¿Sí? Es muy importante esta definición porque luego tiene una aplicación muy directa, sobre todo en el área de la física, ¿sí? Y en disciplina similar. Entonces, fíjate vos que si nosotros hablamos ahora de los incrementos, que ya lo hemos trabajado, que simplemente ahora estamos aludiendo a ello y lo estamos señalando y nombrando, nos permite decir que la derivada de una función en un punto, en la expresión 7, es el límite cuando el incremento de la variable x tiende a 0, entonces del cociente incremental delta de f sobre delta de x. Acordate que delta de f es la variación o incremento en la función
Y delta de x es la variación o incremento en la variable independiente. ¿Sí? Todo esto hace referencia a este gráfico, que ya lo teníamos como la figura 1, nada más que acá yo se las vuelvo a poner para que ustedes las recuerden, y que de esta gráfica salen todas las definiciones con las que nosotros estamos trabajando. Y esto también te sirve como material, como material soporte cuando vos tengas que rendir un final, porque esto es lo que nosotros te preguntamos. ¿De dónde viene? ¿Cómo sacás? ¿Cómo lo interpretás? Todo tiene que tener una fundamentación, ¿sí? Entonces, y fíjense ustedes, entonces ya hemos hablado acá de los incrementos. Ahora veamos lo que son la razón de cambio. La razón de cambio es la proporción en la que una variable cambia respecto de otra. También se la llama tasa de cambio. Esto de razón de cambio es muy importante porque ahora nos va a permitir hablar de otra cosa que es la razón de cambio promedio. Y fíjense que la definición de la razón de cambio promedio dice que la razón de cambio promedio de una función f durante o sobre un intervalo x0, x1 es esta expresión que está dada acá en 8. Fíjense, lo que está a la izquierda de la expresión, a la izquierda de la igualdad en la expresión 8, ¿cómo le estamos llamando nosotros a ese cociente? Cociente incremental. Este es el cociente incremental. ¿Y qué era el cociente incremental? Era el cociente entre el incremento de la función sobre el incremento de la variable x, ¿sí? ¿Cómo se llama ese cociente? Cociente incremental. ¿Es igual a qué? Y bueno, teniendo en cuenta que el incremento de la función es f de x1 menos f de x0, acordate, de nuevo te lo vuelvo a decir, acordate de la figurita que teníamos acá. Vos fíjate que delta de i o delta de f es igual a ¿quién? A f de x1 menos f de x0, es decir, la variación de la función, ¿sí? Entonces tenemos esta expresión y hagamos una interpretación geométrica de lo que sería la razón de cambio promedio. Dice, representa la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P y Q. Y es así, y sí, fíjate, porque mira, acá tenemos la expresión de la pendiente de la recta secante. Es f de x1 menos f de x0 sobre delta de x. Acordate que delta de x, ¿quién es? x1 menos x0. O sea, la razón de cambio promedio, geométricamente, ¿qué representa? Representa la pendiente de la recta secante. ¿Qué se observa además? Que la razón de cambio promedio de f es el cociente incremental ¿de quién? De la 7. ¿Sí? O sea, aquí, ¿cuál es la 7? Esta es la 7. ¿Mm? Todas están numeradas, así ustedes tienen la forma de hacerle el seguimiento a la secuencia. ¿Sí? Las unidades siempre van a ser, fíjate vos, la unidad de la variación de la función respecto a la unidad de la variación de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que todo esto, la razón de cambio promedio, todas estas expresiones analíticas, ¿de dónde salen? De la figurita 1, que es la que yo estaba señalando recién. Un ejemplo. Dice, si f de 3 es igual a 1, expresada en metros, y f de 5 es igual a 4, también expresado en metros, y si x está medida en segundos, entonces la razón de cambio promedio de una función en el intervalo 3, 5, estamos aplicando tal cual lo que dice la teoría, la expresión 8. Se expresa por, fíjate que dice f de 5 menos f de 3 sobre 5 menos 3. ¿Y esto en qué se mide? Y bueno, mirá, la f de 5 se mide en metros y f de 3 metros. Porque yo puedo sumar o restar, digamos, variables de la misma especie. Es decir, metros con metros. No puedo restar metros con segundos, ¿no es cierto?
Y en el denominador, ¿qué es lo que tengo? Tengo 5 y 3, pero ¿en qué se miden 5 y 3? Y se miden en segundos. Entonces, ¿qué es lo que me ha dado esto? Me ha dado metros sobre segundo. Y metros sobre segundo, ¿cómo se lee? Se lee como metros por segundo. ¿Y eso qué representa en la física? El metro por segundo, una cantidad medida en metros por segundo. Velocidad. Representa lo que se llama la velocidad promedio, ¿sí? Lo que se llama la velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad promedio? Y bueno, es la variación de la posición en un intervalo de tiempo. ¿Cómo lo escribían ustedes cuando estaban trabajando en física? Ustedes cuando trabajaban en física decían, bueno, mira, la velocidad promedio o la velocidad media va a estar dada como la variación de la posición respecto a quién, a la variación del tiempo. Acá, ¿quién es nuestra variación de posición? Es el delta de F. Y acá, ¿quién es nuestro delta de T? El delta de X. ¿Sí? Entonces, acá, acordate que la variación de la posición, ¿cómo le llaman luego en física? Le llaman el desplazamiento. ¿Sí? ¿Cómo le llaman? Le llaman el desplazamiento. ¿Y en qué se mide esta variación de la posición en la física? Se mide en Metro. Se mide en metro. ¿Y la variación de tiempo en qué se mide? Se mide en Segundo. segundo. Entonces, esta unidad, metro sobre segundo, que se lee metro por segundo, ¿qué es lo que está representando? Y una velocidad media o promedio. ¿Sí? Entonces, la velocidad media o promedio, ¿qué es? Y ¿sabe qué? Es una razón de cambio promedio. Es una razón de cambio promedio. Eso es lo que es una velocidad promedio. Así como tenemos una razón de cambio promedio, también podemos tener una razón de cambio instantáneo. Una razón de cambio instantánea. Y fíjate que la razón de cambio instantánea te va a decir de que la razón de cambio instantáneo de una función f, cuando el punto x1 se aproxima a x0, está dado por la expresión 9. Está dada por esta expresión. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo único que se ha hecho es calcular el límite cuando x1 se aproxima a x0. Es decir, teniendo en cuenta este dibujito que está acá, cuando x1 se aproxima a x0, ¿qué es lo que estamos calculando? Y estamos calculando la razón de cambio instantánea. Y cuando x1 se aproxima a x0, esta recta roja, que es una recta secante, ¿en qué se va a transformar? En una Recta tangente. tangente. En una recta tangente. Entonces, si la razón de cambio promedio me daba la pendiente de la recta secante, la razón de cambio instantáneo me va a dar la pendiente de quién? De De la la recta recta tangente. tangente. De la recta tangente. Eso, de la recta tangente. Exactamente. A eso se refiere cuando habla acá de la interpretación geométrica. ¿Qué representa, dice, la razón de cambio instantáneo? Y bueno, es lo que acaban de decir ustedes. Representa la pendiente de la recta tangente. ¿Y vos la sabés calcular a la pendiente de la recta tangente? Sí, ya hicimos 2 ejemplos. ¿Sí? Hemos usado la expresión 2 y la expresión 4. Y fíjate ahora acá, la expresión 10 es exactamente la misma. Es exactamente la misma. ¿Sí? Y las unidades, y bueno, mira, las unidades van a ser la variación de lo que es la función, la unidad de la variación de función, dividido en la unidad de la variación de la variable independiente, o X en este caso. ¿Eh? Veamos lo que sería un ejemplo. Dice, una piedra cae desde una altura de 50 metros. Si la caída está regida por la función 5.1 t cuadrado, donde f de t se mide en metros y t en segundos, hallar la velocidad instantánea de la piedra en t igual a 2 segundos. O sea, ¿qué es lo que ya te está diciendo? Lo que te está diciendo es que si la variación de la función se mide en metros y la variación de la variable independiente se mide en segundos, vos lo que vas a tener acá va a ser una velocidad. ¿Qué tipo de velocidad? Una velocidad Instantánea.
instantánea. ¿De qué depende la velocidad instantánea? Y bueno, del instante en donde yo pretendo determinarla. O sea, ¿de quién depende? Y depende de t, del instante t. No de un intervalo, sino de un instante. ¿Eh? Entonces, fíjate que eso es lo que te está pidiendo este ejemplo. Ya te está diciendo, bueno, mira, ¿sabes qué? Si esto está aplicado acá a la física, en la física es la razón de cambio instantánea, sería una velocidad instantánea. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, fíjate que te pide cuánto vale esa velocidad instantánea en t igual a 2 segundos. Sería equivalente a decirte cuánto vale la razón de cambio instantánea, ¿no es cierto? De la función f. ¿Cuál f? Esta f de t que dice que vale 5.1 por t al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es aplicar la expresión que ya hemos visto acá. Esta expresión que ya hemos visto acá, la 9 o la 10, son exactamente la misma. Entonces vos la aplicás y acá determinás que vale 20.4. ¿Qué es lo que has encontrado acá? Has encontrado una velocidad instantánea. ¿Para qué instante? Para t igual a 2 segundos. Geométricamente, ¿cuál es la interpretación de este resultado? ¿Qué La representa? pendiente de una recta tangente. Sí, señor, esa es la respuesta. La pendiente de una recta tangente a la gráfica de esta función f, que en este caso, esta función f, ¿qué representa? Y representa, dice, la caída de una piedra. La caída de una piedra, dice. ¿Sí? Eso es lo que dice. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento de lo que sería recta tangente. Hemos visto derivada de una función en un punto, hemos visto la interpretación geométrica de lo que es la derivada de una función en un punto, hemos visto los incrementos, hemos visto la razón de cambio promedio, la razón de cambio instantáneo, hemos visto cuáles son sus aplicaciones dentro de la física. Hemos hecho algunas determinaciones con algunos ejemplos. Y fíjense, chicos, hasta el momento, nosotros no hemos hablado de la operación derivar o derivación, pero sí hemos visto y hemos definido lo que es la derivada de una función en un punto, pero todavía no sabemos realizar esa operación llamada derivación. La derivada de una función o la derivación es también una operación así como la multiplicación, la división, la suma y la resta, la composición de funciones, el álgebra de funciones. Entonces también es una operación, pero todavía no tenemos cómo encontrar o hallar la derivada de una función, pero sí sabemos determinar e interpretar geométricamente la derivada de una función en un punto. El tema es similar, o el tiempo en el que nos encontramos es muy similar a cuando nosotros estábamos pretendiendo este, mm, desarrollar y encontrar el límite de una función. Ustedes recuerdan que nosotros hemos comenzado con muchas definiciones y teoremas, y al final recién hemos encontrado reglas prácticas para poder encontrar los límites de una función. Bueno, acá estamos en la misma situación. Entonces, hasta el momento vimos muchas definiciones, pero todavía no sabemos derivar una función. Entonces veamos lo que serían las derivadas laterales. Si nosotros hablamos de derivadas laterales y hablamos de derivada de una función y todo lo que acabamos de ver, ¿qué operación está digamos, tenida en cuenta en todas las definiciones? ¿Qué operación? Y fíjense las que tenemos ahí en pantalla. Cálculo del límite. El límite, tenemos la aplicación de los límites todo el tiempo. Desde que hemos comenzado estamos viendo límite, 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 límite. O sea que si yo voy a hablar ahora de derivadas laterales, ¿tendrá
tendrá luego una analogía a cuando nosotros estábamos trabajando con límite y tratábamos de decir, para cierta función existe el límite cuando x tiende a cierto valor. Bueno, acá va a pasar algo parecido. Hablemos de las derivadas laterales. Comencemos por derivada por derecha. Si la función f está definida en x0, entonces la derivada por la derecha de x0, denotada, fíjense que acá, ¿qué es lo que dice? Dice f' de x0 y hay un signo más como subíndice. Ese signo más indica de que se está derivando por derecha, es la derivada lateral derecha. Está definida, dice, por estas expresiones, por la expresión 11. Difiere de lo que nosotros ya hemos visto, la derivada de una función en un punto. Fíjense. Sí. Lo único que difiere es que el límite es un límite lateral, nada más que eso. En este caso, como yo quiero la derivada por derecha, el límite es lateral derecho, pero la expresión es, fíjense, es muy, pero muy similar a la expresión 2, a lo que nosotros ya hemos hablado hace un momento, a la 3 y a la 4. ¿Sí? O sea que se vuelven a repetir esas expresiones. Bueno, en este caso de la derivada por derecha, va a ser un límite lateral derecho. ¿Mm? Entonces acá tenemos las dos versiones en las que podemos usar o podemos determinar la derivada por derecha de un punto x0 de una función. ¿Sí? Entonces, esta derivada por derecha va a existir en la medida de que pase ¿qué cosa? Para que exista la derivada por derecha, ¿qué debe existir? Y debe existir el límite dado por la expresión 11. Acuérdense que la expresión 11 es tanto esta como esta. ¿Sí? Esa es la expresión 11. Entonces, estas dos formas son alternativas. Las dos representan lo mismo. Las dos formas podría calcularlo, sí, la que te quede más cómodo. Eso es indistinto. De la misma manera, la derivada por izquierda. En este caso va a ser la misma expresión, pero ahora el límite es un límite lateral izquierdo, o sea que el superíndice es un menos, acuérdense. En cambio, para el derecho es un más. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la expresión 12. ¿Y qué te dice? Puedes usar tanto esta expresión como esta otra. Y que en la medida de que este límite exista, nosotros vamos a decir que acá tendríamos la derivada por izquierda. ¿Sí? Hay un teorema de existencia, lo mismo que pasaba cuando nosotros trabajábamos con límites. ¿Qué decía el teorema de existencia de límites? Que los límites laterales deben existir y deben ser iguales. Que el teorema de existencia para límites Por decía izquierda y por derecha. decía que el límite de una función existe si existen los límites laterales y estos límites laterales son finitos. y además Finitos. son Iguales. iguales. ¿Sí? Además son iguales. Eso, entonces deben existir. Si existen, toman valores finitos. Y además, ¿cómo tienen que ser esos valores finitos? Iguales. ¿Sí? Entonces, eso decía el teorema de existencia para límite. Como acá estamos trabajando con límite, imaginamos nosotros que algo parecido tiene que ser. Y fíjate qué dice el teorema de existencia o de derivabilidad de una función. Dice, una función f es derivable o tiene derivada, entonces es derivable o tiene derivada en un punto x0 de su dominio, si y solo si en x0 tiene derivada por izquierda y por derecha, y además ambas derivadas laterales son iguales. Es decir, todo lo que nosotros en su momento habíamos visto para límites, acá como que la cosa vuelve a tener un sentido similar. ¿Mm? Entonces, la derivada de una función existe si existen sus derivadas laterales. Y además, las derivadas laterales, ¿cómo deben ser? Iguales.
Si la derivada de una función en un punto existe, vamos a decir que la función es derivable en un punto. Entonces acá lo que podríamos agregar es, por lo tanto, o sea, si existe la derivada de una función en un punto, entonces vamos a decir, por lo tanto, f es derivable ¿en dónde? En x igual a x sub 0. ¿Sí? Entonces, el hecho de que exista la derivada de una función en un punto, ¿qué me permite afirmar? Me permite afirmar que la función es ¿cómo? Es derivable en x sub 0. ¿Sí? Eso es importante, chicos. Veamos. Averiguar si la función f de x igual ¿a quién? Al valor absoluto. ¿Qué más? Es derivable en x0. ¿Qué es lo que tiene que pasar, chicos? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ser derivable por izquierda, por derecha y ser iguales. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema. El De valor teorema. absoluto. De valor absoluto. No, primero lo que tenemos, o sea, acá para contestar lo que nos están preguntando, para contestar esto que nos están preguntando, nosotros vamos a aplicar el teorema que vimos recientemente, el teorema de Derivable el existencia. límite por izquierda y por derecha. Sí, señor, es ese teorema. Entonces lo que nosotros vamos a tener, como es una función valor absoluto, ¿qué se me tiene que pasar por la cabeza? ¿Cómo la voy a trabajar a la función f? Por tramos. Por tramo. O sea, voy a tomar la definición del valor absoluto y voy a decir que esto es x cuando x es mayor o igual a 0, o es menos x cuando x es menor que 0. Entonces, esta es mi función valor absoluto. Ahí está. Bueno, nosotros estamos viendo, ¿es una función continua en todo su dominio? Me pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Es continuo. Bueno, veamos. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide si es derivable, no me pide si es continua, a mí me pide si es derivable. Entonces, vamos, veamos la derivada por derecha de x0. ¿Quién sería nuestro x0 acá? 0. Es 0, porque acá dice. Ahí está, x0 vale 0. Bueno, nosotros vamos a decir, bueno, f' por derecha de 0. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando x tiende a ¿cuánto? A x sub 0. Fíjate qué es lo que dice la expresión. Está, los límites laterales. A x sub 0, ¿por dónde? Por derecha. ¿Y quién es nuestro x sub 0? 0. Es 0. Entonces me tengo que ir a 0, ¿por dónde? Por derecha. ¿Y quién es la función de 0 por derecha? X. Es x. Es x menos. ¿X menos quién? Menos f de x0. ¿Sí? Yo la voy a poner primero a la expresión porque si no, nos vamos a quedar medio descolocados. Lo voy a escribir a la expresión para que después sepamos de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces yo la voy a escribir acá. Es de x0, esto es el límite, cuando x tiende a x sub 0, por derecha, ¿de quién? De f de x menos f de x sub 0. Sí, señor. Sobre x menos x0. Sí, señor. Ahí está. ¿Eso es lo que tenemos que usar? Sí, eso es lo que tenemos que usar. Entonces nosotros vamos a tener f' por derecha de 0 tiene que ser el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Decime quién sería la función por derecha de 0. Sería x, ¿no es cierto? Sería x menos. ¿Cuánto vale para nosotros? ¿Cuánto vale f de 0? 0. F de 0 vale 0. Entonces lo pongamos simplemente para que quede. X menos ¿cuánto? Menos x0, pero x0 vale 0. O sea que esto me está quedando que es ¿quién?
el límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿de quién? De X x. sobre X. X sobre X, esto es 1, ¿no es cierto? O sea que yo acá tengo que esto es el límite cuando X tiende a 0 por derecha de 1. ¿Cuánto vale el límite de una constante? La constante La misma. constante La misma. constante misma, o sea que esto es 1. ¿Ya tengo el límite, ya tengo la derivada por derecha? Sí, ya tengo la derivada por derecha. Ahora, ¿qué necesito? Y ahora necesito la derivada por izquierda. ¿De quién? Y de x0. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda, perdón, ¿de quién? Y de la misma expresión. F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Bien, recuerden que nuestro x0 es ¿quién? Es 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos f' por izquierda de 0, es el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. ¿Quién sería? ¿Qué parte de la función sería por izquierda de 0? Menos X. Sería menos x. Sería menos x. Menos f de x0, que sería f0, que te da 0. ¿Y acá qué tengo? Y acá tengo x menos 0. O sea Menos que... X. ¿Perdón? Mentira, nada. Está bien, está bien. Lo corregiste ahí nomás, está bien. Entonces, fíjate qué te ha quedado. Te ha quedado que esto es menos x sobre x, que acá podemos simplificar, ¿no es cierto? Si nosotros simplificamos, ¿qué te queda? Te queda que esto es menos el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿de quién? De 1. Y el límite de una constante que hemos dicho que es simplemente la menos uno. constante. Es menos 1, profe. Sí, por eso está el menos acá afuera, fíjate. ¿Sí? Ah, no lo he visto, no lo he visto. Chicos, cierren el micrófono donde tienen ahí bulla de fondo. Fíjense que, entonces, este límite, ¿qué te da? Te da menos 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que nosotros decimos, entonces, ¿qué se observa? ¿Qué es No lo que se existe el observa? límite. Se observa, Las derivadas laterales no existen. se observa que la derivada por derecha de 0 es distinta a la derivada por izquierda de 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? No No es existe, derivable. no existe f' en 0. Entonces, f no es derivable ¿en dónde? En x igual a 0. Sí, señor, en x igual a 0. Y si esta es la respuesta que tenés que colocar, sí, es esta poesía que tenés que poner. ¿Sí? Eso es lo que tenés que poner como tu respuesta. ¿Sí? Porque a vos te estaban preguntando si era derivable en x0. Entonces vos acá aplicaste el teorema para ver qué cosa, de que existe o no la f' de x0. Si vos verificás que existe o no, vas a contestar lo que está acá en rojo. Nosotros hicimos eso. Hemos verificado de que no existe la f' de 0. Entonces, ¿qué hemos dicho? F no es derivable en x igual a 0. Sin embargo, fíjense ustedes, chicos, si nosotros hacemos la gráfica de la función, ustedes ya pueden predecir cuál es la forma de esa gráfica, ¿no es cierto? La gráfica, ¿cómo va a ser? ¿Qué aspecto va a tener? Va a tener el aspecto de Una B corta. como si fuera una B corta, ¿no es cierto? Como acá. Entonces ustedes van a tener una cosa que vaya acá. Desde 0, la rama superior sería esta, y la rama inferior sería desde 0, tiene un huequito ahí, y se va para acá. ¿Esta es la función f? Sí, esta es la función f. ¿Es continua en x igual a 0 esta función? Hemos encontrado de que No. sí, es Sí. continua. ¿Por qué es continua? Porque está definida en x igual a 0 y porque el límite en x igual a 0 también existe. ¿Cuánto vale el límite para x tendiendo a 0? 0. Y vale 0. Entonces, ¿la función es continua en x igual a 0? Sí. Sin embargo, no es derivable en x igual a 0. Esos resultados, o este resultado que acabamos de obtener, que les sirva a ustedes ya de un anuncio para ir abriendo
abriendo los alerones y teniendo precauciones de que hay funciones que a pesar de ser continuas en un punto, es muy probable que no sean derivables en el punto, como en este caso. Pero también podría pasar de que la función sea continua en ese punto y también sea derivable. ¿Sí? Eso más adelante a nosotros nos va a permitir enunciar un teorema que vincula la continuidad con la derivabilidad, pero eso lo vamos a ver luego. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio, este ejemplo, chicos? Sí. Entonces, este Sí, ejemplo, profesor. ¿para qué te sirve este ejemplo? Para que veas de que se pide la derivabilidad de una función en un punto. Entonces, ¿qué aplicás para probar que una función es derivable en un punto? Aplicás el llamado teorema de existencia. El teorema de existencia, ¿a qué hace referencia? A que existan las derivadas laterales y éstas sean iguales. Si eso sucede, ¿nosotros qué concluimos? Que existe la derivada de la función en un punto. Y con ello, ¿qué contestamos? Que la función es derivable en ese punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite hacer o estudiar el teorema de existencia. Luego, este ejercicio lo que te permite vislumbrar es que en un punto de estudio, a pesar de que la función es continua, no es derivable. Entonces hay que tener presente eso, porque ustedes más adelante en los ejercicios de los trabajos prácticos te van a preguntar, ¿es derivable la función f? ¿Es derivable en cierto punto? Y entonces a no confundir con continuidad, porque no te preguntan continuidad, te están preguntando otra cosa. Y acá, fíjense que acá dice funciones no derivables. ¿Cuándo una función no tiene derivada en un punto? Bueno, acá yo te tiro un centro para que lo tengas y para que lo evalúes y lo visualices, y si querés de un modo gráfico. Una función puede no tener derivada en un punto por muchas razones, incluyendo la existencia de puntos donde la gráfica tiene lo siguiente. Fíjate, en esta gráfica, en la figura 1 y en la figura 2, fíjate en la figura 1, está evaluando este puntito que está acá, el punto P. Entonces, ¿qué observamos en ese punto? Observamos que en ese punto, la función, ¿cómo es? Es una cosa así, parece ser una cosa así. ¿Qué es lo que presenta acá? Y lo que está presentando es la llamada una esquina, dice. Presenta una esquina o un pico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos fijate, dice como si yo voy trazando las derivadas este, por izquierda del punto P, desde Q, yo tengo ciertas rectas tangentes que tienen una determinada pendiente. Por ejemplo, desde este punto al punto P, yo voy a trazar rectas tangentes. ¿Qué signo tienen las pendientes de estas rectas? Si yo trazo desde Q hasta P, desde Q negativo, dice acá, desde Q negativo hasta P, ¿qué signo tendrían las rectas estas que yo trazaría desde Q hasta P? Positivo. Positivo, positivo. En cambio, si yo trazaría desde Q más hasta P, ¿cómo serían los signos de las pendientes? Negativo. 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 Ahí ya ¿Puede estoy explicarlo por bien. qué? Y bueno, porque vos fíjate que una recta que tiene esta inclinación tiene pendiente negativa. Y una recta que tiene esta inclinación tiene pendiente positiva. Acordate de cuando nosotros graficábamos rectas, ¿sí? ¿Y qué decíamos de la recta? ¿Es una función creciente o decreciente? ¿Y qué evaluábamos para contestar eso? Y evaluábamos la pendiente. Si la pendiente es positiva, decíamos la recta es creciente. O la función de primer grado es creciente. O si la pendiente es negativa, decíamos la función de primer grado es negativa. Entonces, una recta de pendiente negativa tiene esta inclinación sí o sí. Y una recta de pendiente positiva tiene esta otra inclinación sí o sí.
¿Estamos de acuerdo? Es por eso que en esta gráfica lo vemos fácilmente. ¿Entienden? Si tiene una inclinación, tiene un signo, y si tiene otra inclinación, tiene el otro signo. Porque si tuviera esta inclinación, en donde m es igual a 0, ¿cómo? O sea, esta recta es horizontal, o sea, tiene una pendiente como Igual a 0. igual a Punto. 0. En cambio, si yo tengo una recta vertical, ¿cómo es la pendiente? Infinito. Igual a infinito. Claro, tiende a infinito, ¿sí? Entonces, yo tengo pendientes, tengo rectas de pendiente negativa, pendiente positiva, de pendiente nula y de pendiente infinita. Y esa pendiente, ¿qué me va a indicar? Y te va a indicar cómo es la recta. Tendrá una inclinación, será una recta horizontal o será una recta vertical. Entonces, fíjense ustedes, cuando en un punto P se presente una esquina, como acá, nosotros vamos a decir que en ese punto P la función no es derivable. De la misma forma, fíjate acá, cuando una función en este punto P tenga este aspecto, como si fuera ¿qué cosa? Un pico. Como si fuera un pico. El otro era una esquina. Este es un piquito. Acá hay un piquito en donde, en el punto P. ¿Qué va a pasar? Ahí, en ese punto, la función no es derivable. Fíjate, acá, en este gráfico, ¿qué presenta la función en x igual a 0? Un pico. Un pico, o si quiere una esquina. Nadie se va a enojar si lo llama pico o esquina, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Hay un punto anguloso. En ese punto anguloso, de acuerdo a lo que me está diciendo estos tips, ¿cómo es la función? La función es no derivable, como nosotros lo hemos encontrado analíticamente. ¿Sí? Ya lo habíamos encontrado analíticamente y habíamos concluido. ¿Sabes qué? En ese punto x igual a 0 la función no es derivable. Bueno, acá ahora, mira, te decimos y te mostramos que si tenés la gráfica de la función y te piden la derivada en ciertos puntos, si esos puntos presentaran ciertas características, como las que estamos nombrando acá, es una esquina, es un pico, en ese punto la función no es derivable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir que no sea derivable? Y que no existe f' de x0. Eso quiere decir. O también, ¿qué podría pasar? Fíjate vos, mira, acá tenés la figura 3 y la figura 4. Dice, en la figura 3 podría suceder que tenga una tangente vertical, como acá. Mira, acá tiene una tangente vertical. Tiene una recta tangente vertical. ¿En dónde? En el punto x0, acá en el punto P. ¿Y qué pasa si la recta tangente es vertical? ¿Cuánto vale su pendiente? Infinito. 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 Y si el límite es infinito, ¿qué quiere decir? ¿Existe la derivada? No. Y no, no existe. Y si no existe la derivada, ¿qué quiere decir? Y quiere decir por este teorema de que la función no es derivable en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá diría, donde está celeste, diría, no existe f' de x0. Entonces, ¿vos qué contestaría? F no es derivable en x0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está pasando. Y en la 4 dice, mirá, si la función es discontinua, olvídate, ya no es derivable. Suponete el punto en cuestión es este que está acá. Pero resulta que acá estamos viendo que hay un terrible ¿qué cosa? Acá. Hay un terrible ¿qué cosa? Hay un salto. Acá lo que estamos viendo, que esto es un salto. ¿Qué tipo de salto? Infinito. Es un salto finito. Si hay un salto finito, ¿qué me está diciendo? Y mira, me está diciendo que los límites laterales existen, pero son distintos. Si no existe el límite de la función, ya en el punto P no es continua, ¿no es cierto?
¿Cómo es la función? Es discontinua. ¿Y qué te garantiza acá? Dice, si la función es discontinua, entonces no es derivable en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si una función es discontinua, entonces te asegura, te dice, mira, en ese punto la función no es derivable. Quédate tranquilo que no es derivable. Y vos fíjate que puede ser discontinua en el punto P porque el límite no existe. O también podría ser discontinua en el punto P. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso es discontinua? En el último gráfico donde yo hice el circulito rojo. ¿Por qué ahí es, por qué es discontinua? Porque posee No un está límite. definida en el punto. Porque no está definida en x0. Ahí la función no está definida. ¿Pero existe el límite? Sí, sí existe el límite. ¿Por qué? Porque los límites por izquierda y por derecha son iguales. Entonces existe el límite. Pero ¿sabes qué? No es continuo en ese punto porque la función no está definida en ese punto. ¿No es cierto? Además, ¿qué se observa que hay? Y mira, lo que se está observando es que el punto está acá. Hay un pequeño ¿qué? Acá hay un pequeño salto. ¿Entendés? A pesar de que el límite existe, pero la función, si bien es cierto, está definida acá en el punto P, pero el f, a ver, lo voy a poner así, el f de x0 es como, es distinto a quién, al límite de la función f de x cuando x tiende a x0. No, es decir, acá la discontinuidad se produce porque una de las condiciones de continuidad en un punto no se verifica. ¿Cuál es la condición? Es esta que está acá. Que el valor que toma la función en x0 es distinto al límite de la función. Entonces, si esa condición no se cumple, ¿qué decimos? Y la función es discontinua en x0, ¿no es cierto? Entonces, acá en la gráfica 4, que incluye a estas dos de la derecha, te dice que si una función es discontinua en un punto, en ese punto la función no es derivable. Te está diciendo. En ese punto la función no es derivable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ahora te permite hablar de un teorema que va a vincular la continuidad con la derivabilidad. ¿Y qué dice ese teorema? Bueno, antes vamos a ver lo que sería derivabilidad en intervalo. Dice, la derivabilidad en un intervalo abierto, una función es derivable en el intervalo abierto, finito o infinito, si tiene derivada en cada punto de dicho intervalo. Y en un intervalo cerrado si pasa exactamente lo mismo. Es decir, acá se produce algo parecido a lo que era la continuidad en un intervalo. ¿Eh? El teorema que vincula continuidad en un punto con derivabilidad. El teorema dice lo siguiente, fíjense chicos, el teorema dice lo siguiente, si una función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. El recíproco es no válido. Es decir, si una función es continua en un punto, nosotros no podemos garantizar de que sea derivable. ¿Estamos de acuerdo? Como Entonces, pasó en la otra función que vimos, era la B corta. sí señor, como ha pasado en este ejemplo que nosotros vimos acá del valor absoluto, hemos visto de que la función no es derivable en x igual a 0. Sin embargo, en x igual a 0, la función es continua. Y es lo que nosotros ya en su momento habíamos dicho. Mirá, el hecho de que una función sea continua en un punto, y mirá, no nos garantiza de que sea derivable, porque de hecho, en este ejemplo, hemos comprobado de que no era derivable. Y ahora, con estos casos que acabamos de ver acá, y con lo que dice el teorema, entonces ahora ya la tenemos más clara y firme. ¿Qué es lo que dice el teorema que vincula derivabilidad con continuidad en un punto? Dice que si una función es derivable en un punto x0, entonces f
es continua en ese punto, ¿sí? Te garantiza. Si la función es derivable en un punto, te dice, te aseguro que es continua en un punto. De lo contrario, si la función es continua en un punto, no te garantizo que sea derivable. Puede que sea derivable, pero puede que no. O sea, no puede garantizar. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que quedar bien clarito, chicos. ¿Sí? Fíjense, acá hay algunas situaciones que ya la hemos visto hace un momento, pero vos fíjate, mira, en la gráfica de la izquierda, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función que no es continua en el punto C. ¿Por qué razón no es continua en x igual a c? ¿Por qué razón no es continua en x igual? Porque Hay hay un salto. salto finito. O sea, porque no existe el límite, ¿no es cierto? Porque no existe el límite. ¿Es una función discontinua? Sí. O sea, ya está, listo. No es derivable en ese punto. Fíjense que acá hay una palabrita que dice diferenciable. La tomemos por ahora que son sinónimos. Decir diferenciable y decir derivable en un punto, para nosotros por ahora va a representar exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? En la figura del medio, fíjate, en el punto x igual a c, en este punto x igual a c, dice que la función no es derivable o diferenciable. ¿Por qué no es derivable o diferenciable a pesar de ser continua en x igual a c? Porque su pendiente es infinita. Porque presenta una recta tangente vertical y que de acuerdo a lo que nosotros teníamos acá en este machete, cuando hay una recta tangente vertical en el punto que yo pretendo ver la derivabilidad, ya que contesto, la función no es derivable. ¿Estamos de acuerdo? Y en el otro caso, a ver, este es no derivable. Y en el otro caso, tenemos en la gráfica del extremo derecho, este es el punto x igual a c. Fíjate que te pregunta, en x igual a c, te dice, si te está diciendo de que la función no es derivable o diferenciable. ¿A pesar de qué? A pesar de que la función es continua. Y acá, ¿por qué razón no sería diferenciable o derivable en x igual a c? Porque tiene una esquina. O un Porque punto. sí, porque tiene ahí una esquina, ese punto agudo, ese punto anguloso, y es una razón gráfica para que nos ayuda y nos permite decir, mira, en ese punto la función no es derivable. Lo que te queda es fundamentarlo o demostrarlo analíticamente. ¿Y cómo vas a demostrar eso? Y vas a recurrir ¿a quién? Y al teoremita al que hemos visto acá, que relaciona las derivadas laterales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que te quedaría por hacer. Si es que te pidieran que lo fundamentes, ¿por qué no es derivable? Suponete, porque puede suceder que a ustedes le den la gráfica o una función y te preguntan, ¿es derivable en tal punto? Y ustedes, de acuerdo a su análisis gráfico, pueden decir sí o no. Suponete una u otra respuesta y te piden además, demuestre o fundamente su respuesta. Entonces ustedes, ¿con qué van a demostrar o fundamentar? Con el teoremita de existencia o de derivabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, les voy a pasar lo que sería la... Vamos en esto. ¿Tengo algún ejemplo? A ver acá tengo un ejemplo. Uy, Dios. Bueno, hagamos este ejemplo y nos vamos a comer la milanesa. O se lo dejo para usted. Hagamos una cosa, a ver, tratemos de hacer algo. Solución. Si a la función, esta que está acá, dice graficar f, demostrar que f es continua en x igual a 1, investigar la derivabilidad en x igual a 1. ¿Cómo procedemos para hacer la gráfica, chicos? Para hacer el apartado A. Entonces, para el apartado A, vos lo que vas a hacer es, ¿qué vas a hacer? F de x, que es un valor absoluto, lo tenés que traducir, ¿no es cierto? Entonces vas a decir, esto es 1 menos x al cuadrado,
cuando 1 menos x al cuadrado es mayor o igual a 0, y es menos 1 menos x al cuadrado cuando 1 menos x al cuadrado es menor que 0. Es decir, que lo que tenés que aplicar la definición, y qué es lo que tenés que hacer, tenés que reescribir la función para poder trabajarla. Ahora, ¿qué es lo que te está faltando? Lo que te está faltando es tener este dominio y este dominio, ¿sí? ¿Cómo calculamos el primer dominio? 1 menos x al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Cómo sigue esto? Que x al cuadrado es menor o igual que 1. ¿Es así? Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo sigo? ¿Qué hago? Si yo aplico raíz en ambos lados, si Queda aplico valor raíz, Raíz cuadrada valor en ambos absoluto lados. de x es menor o igual que 1. Si aplico la propiedad, acá me dice que x es menor o igual que menos 1, es mayor o igual que menos 1 y es mayor o igual que 1. ¿Sí? Eso sería para la rama superior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería para la rama inferior? ¿Y qué es lo que te dice? Y te dice que 1 menos x al cuadrado dice que es menor que 0. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que x al cuadrado es mayor que 1, ¿verdad? Si aplicamos raíz en ambos lados, voy a tener valor absoluto de x es mayor que 1. Si aplico la propiedad, ¿qué voy a tener? Voy a tener que x es Menor que menor menos. que menos 1 o x es mayor que 1. Eso sería para la rama inferior. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función? ¿Cómo quedaría? Fíjate, yo tengo un tramo para x menores que menos 1. Tengo otro tramo para x entre menos 1 y 1. Y tengo otro tramo ¿para dónde? Para x mayores que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va a quedar nuestra función? Y bueno, nuestra función va a quedar de la siguiente manera. F de x va a ser, ¿cuál es el tramo más chico? ¿El amarillo, verde o gris? El verde. El verde. Disculpen, lo dije mal. ¿Cuál es el tramo Más que estaría primero? ¿El amarillo, verde o gris? El 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 amarillo. amarillo. ¿Y el amarillo a cuál rama corresponde? Al inferior. A la inferior. Y la rama inferior dice esa que dice menos, paréntesis, 1 menos x al cuadrado. A eso, para evitar poner el menos, directamente podría poner x cuadrado menos 1. Sí. Bien, bien. Entonces hagamos eso. Entonces acá vamos a poner x cuadrado menos 1 cuando x es menor que menos 1. ¿Cuál tramo sigue ahora? El verde. El verde. ¿Y el verde a qué rama corresponde? La superior. A la rama A la superior. superior. O sea que acá diría 1 menos x al cuadrado, y esto es menos 1, menor o igual que x, menor o igual que 1. Y finalmente, ¿quién sigue? Y sigue el otro tramo para x mayores que 1. ¿Y cuál sería la rama? X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. Es decir, sería la que correspondía a la segunda. O sea que esto es lo que nosotros tenemos que graficar. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que son 3 ramas en donde, ¿qué son? Y son funciones cuadráticas, o sea que gráficamente, ¿qué son? Parábolas. Parábolas. Gráficamente son parábolas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que graficar. Bueno, al graficarla, más o menos tienen idea de lo que nos va a resultar. Y bueno, supongamos que nosotros la trabajamos, la transpiramos, más o menos esto es lo que vamos a tener. ¿Sí? Así que, a ver, lo voy a hacer un poquitito más chiquitita, cosa de que la pongamos para acá. Ahí. Ahí está. Ahí está. Esa es. ¿Está bien así? Sí. Fíjate, ¿tiene sentido? Y bueno, mira, dice que entre menos 1 y 1 esa parábola es cóncava hacia abajo. ¿Tiene sentido? Sí.
Y en las otras es cóncava hacia arriba. Perfecto, vamos de 10. ¿Esa es? Esa es. ¿Ese es el apartado A? Sí, ese es el apartado A. ¿Qué te piden en el apartado B? Demostrar que la función es continua en x igual a 1. Te piden, vos ya lo estás viendo en la gráfica que sí es continua. Sin embargo, te pide que lo demostres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenés que probar? Primero, f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué rama tengo que tomar? La del medio. La del medio. Entonces voy a decir, sería 1 menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 0. Que ya lo estoy viendo en la gráfica, ¿eh? Pero lo estoy probando porque así me lo piden. Después, ¿qué me dicen? Lo que tengo que probar es que el límite, cuando x tiende ¿a quién? A A 1. 1. Izquierda. ¿De quién? Por izquierda, de la función f de x. ¿Quién sería 1 por izquierda? Y sería 1 menos x al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto? Y otra 0. vez me va a dar 1 menos 1 al cuadrado, que es 0. Y luego el límite, cuando x tiende a 1, por derecha. ¿Quién sería 1 por derecha? X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1, y esto me va a dar 1 cuadrado menos 1, que también me da 0. Por esta razón, ¿qué decimos? Existe el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, y es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿sí? Y la tercera, ¿qué te dice? La tercera te dice que f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Por lo tanto, f es continua ¿en dónde? En x X. igual a 1, ¿sí? Ya está, ya lo hemos demostrado, además gráficamente lo estamos viendo, no se nos puede escapar, ya lo tenemos ahí en salsa. Vamos con el C. El C te dice, investigar la derivabilidad de la función en x igual a 1. ¿Qué es lo que ya estamos viendo? ¿Qué hay Podemos- en x igual a 1? ¿Qué hay en la gráfica? ¿Qué hay? Una Hay esquina. hay una esquina, hay un pico, hay un punto anguloso. Ya sé que la función no es derivable en ese punto, ya lo sé, pero lo tengo que demostrar, porque dice investigue, ¿sí? Vos ya tenés el diario del lunes, ya sabés cómo sale el partido. Perfecto, a ver, ahora lo voy a fundamentar. Y para fundamentarlo, ¿qué hago? Digo, bueno, mira, la derivada por derecha de 1 va a ser el límite cuando x tiende ¿a quién? A 1 por derecha de quién? Y de la función. Acordate, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. A ver, lo voy a poner acá. F de x menos f de 1 sobre x menos 1. ¿Quién sería nuestra f de x para 1 por derecha? X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a 1 por derecha de x cuadrado menos 1 era, ¿verdad? X cuadrado Sí. menos 1. Además, menos f de 1. ¿Y cuánto valía nuestro f de 1? Acá ya lo tenemos. ¿Cuánto vale? 0. Vale 0. ¿Sobre quién? Y sobre x menos 1. Bueno, vamos resolviendo y esto nos da que es el límite cuando x tiende a 1 por derecha. Fíjate que te queda x cuadrado menos 1. ¿Y qué puedo hacer? Y ahí lo que puedo hacer es x menos 1, x más 1 sobre x menos 1. Podemos simplificar. ¿Y qué es lo que nos quedó? Nos quedó que esto es el límite cuando x tiende a 1 por derecha, ¿de quién? De x más 1. ¿Y esto es cuánto? 1 más 1, y esto es 2. ¿Sí? ¿Ese es el límite por la derecha? Sí, por la derecha de 1. Vamos, perdón, la derivada por derecha. Vamos por la derivada, ahora por izquierda de 1. ¿Y qué sería? El límite cuando x tiende a 1 por izquierda, ¿y de quién? De la función f de x
menos f de 1 sobre x menos 1. ¿Quién sería nuestra función cuando x tiende a 1 por izquierda? ¿Cuál rama? ¿Cuál rama? La del medio, la que dice 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces acá tenemos 1 menos x al cuadrado menos f de 1, que vale 0. ¿Sobre cuánto? Sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite poner? Nos permite tener en cuenta que acá hay una diferencia de cuadrado. ¿Y cuál es la diferencia de cuadrado? Dice 1 menos x por 1 más x. ¿Sobre quién? Sobre x menos 1, ¿verdad? A x menos 1, si yo le saco factor común, el signo menos, ¿cómo quedaría? Uno Quedaría menos de... X. Eso, ahí está, mira. Fíjense. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Y porque, mira, acá ahora ya lo puedo simplificar. ¿Sí? Ya lo puedo simplificar. ¿Y qué me quedó? Este signo menos lo voy a sacar afuera y me queda límite cuando x tiende a 1 por izquierda, ¿de quién? De 1 más x. ¿Y esto qué te da? Te da menos 1 más 1. ¿Y esto es igual a cuánto? A menos 2. Entonces, nosotros tenemos como la derivada por derecha de 1 es distinta a la derivada por izquierda de 1, ¿qué concluimos? Por lo tanto, no existe f' en 1, o sea, la derivada en 1. Entonces, ¿qué contestamos? F no es derivable, ¿en dónde? En X igual a 1. En x igual a 1. ¿Sí? ¿Y es lo que nos estaban pidiendo o solicitando? Sí, eso es. Eso es lo que nos estaban pidiendo. ¿Eh? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Es importante desde el inicio, fíjense ustedes, cuando nosotros vemos la forma en la que está definida la función, cómo la tenemos que trabajar. Primero le hicimos una tuneada para poder hacer la gráfica, ¿entienden? Una vez que ya tenemos la gráfica, es más, el ejercicio es bastante tendencioso en cuanto a qué, en cuanto a que apliques todo lo que hemos visto en estos puntos, ¿sí? En cuanto a todo, apliques todo eso para que te sirva. La idea es esa. Entonces, vos teniendo en cuenta que si sabés graficar bien, que a esta altura deberías saber graficar bien, ya las cosas podrían ser más simples. ¿Entienden? Como por ejemplo, ya teniendo acá la gráfica, y bueno, vos ya podés contestar lo que te solicitan, si es continua, si es derivable en cierto punto, ¿entienden? Entonces, para eso sirve la gráfica, porque ya te va dando información. Lo único que te restaría sería demostrarlo o probarlo analíticamente. Y bueno, eso es lo que acabamos de hacer con todo este desarrollo de los apartados. ¿Eh? Hasta acá vamos a llegar el día de hoy.